Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Sí, evidentemente soy un precandidato, no soy el único. Entiendo que hay otros 3 o 4 precandidatos, ¿no es cierto? Que de los cuales 4 somos urbanos y 1 está postulado también en provincias. Así es que, bueno, es una carrera dificultosa. 4, dice usted, porque lo que tenemos entendido es Pedro García, que está de candidato, Mario Cronenberg, porque a Pedro García lo han nombrado ayer, o sea, lo han proclamado ayer, ¿no? ¿Y usted? Sí, evidentemente, aparte ha sido proclamado el profesor Johnny Morató por el magisterio y también entiendo que ha sido proclamado el ex presidente de Andecruz, Rodolfo Vallejos, en la provincia Cordillera. Ahora, don Carlos Romero, cuéntenos un poquito, usted tuvo un autoproclamación la semana pasada, lo proclamaron y lo que le dicen para que usted, por favor. Bueno, básicamente la coyuntura del movimiento al socialismo es especial, ¿no es cierto? Porque por un lado se ha logrado revertir la situación de crisis política que había generado el golpe de Estado, se ha recuperado el gobierno vía elecciones nacionales, pero luego ha quedado una suerte de atomización interna porque fundamentalmente Evo Morales no estaba en el país, entonces han surgido también nuevos liderazgos con legitimidad, pero hay una mayor atomización de la que existía antes y seguramente un gran desafío en una primera etapa es volver a cohesionar al movimiento del socialismo. La metodología de elección seguramente la va a definir la Dirección Nacional del Movimiento del Socialismo. Será transmitida por el presidente Evo Morales o por el vicepresidente del Movimiento del Socialismo, Gerardo García. No me aventuraría a decir cuál será exactamente esta metodología, pero lo que hemos hecho antes es consensuar, ¿no es cierto?, reunir a los representantes de los diferentes sectores sociales. El MAS es una autorrepresentación política de una pluralidad de sectores, tanto sociales como territoriales, y construir consensos en esa instancia. Va a ser complejo porque son muchos actores, hay muchas disputas, las disputas por espacios de poder en el movimiento del socialismo se han incrementado también en el último tiempo y eso se refleja muchas veces en reuniones muy tensas y es un fenómeno en Santa Cruz y en todo el país. Bueno, por un lado que es lógico que hay que tener un adecuado posicionamiento, José, y aprovecho para saludarte, hay que tener un adecuado posicionamiento en cuanto a una coyuntura política, porque sin duda que si uno no tiene una caracterización del escenario político es muy difícil proyectar el futuro inmediato en términos estratégicos para el partido y para su proyección nacional y regional. Desde ese punto de vista el debate siempre va a ser importantísimo. Segundo, Mario Cronenberg es una persona que ha tenido una gestión exitosa en una alcaldía, en la alcaldía de Guarnes, ha hecho muchas obras, muchos trabajos, ha contado también con el apoyo del presidente Evo Morales. Alguna vez también me ha tocado articular muchos proyectos para Guarnes en mi condición de coordinador político de Santa Cruz, que cumplí ese papel. Y es una persona, desde ese punto de vista, con capacidad de gestión pública. Eso es muy importante porque la gestión pública es compleja, el manejo del aparato estatal es complejo. Muchas veces personas que han tenido experiencia de más de una década en la actividad legislativa luego no han podido funcionalizarse adecuadamente a la gestión pública en el Ejecutivo. Entonces es una ventaja en lo personal que él tiene, yo también la tengo, por cierto, he estado al frente de diferentes ministerios. Pero en términos de electorado, yo estoy absolutamente seguro de que
soy el candidato natural del MAS, más allá de cualquier falsa modestia, ¿no es cierto? Soy candidato natural del MAS en Santa Cruz porque he sido el articulador histórico del MAS en Santa Cruz. He logrado distintos niveles de cohesionamiento de sectores sociales, populares, de actores territoriales, provinciales, etcétera. Pero además tengo la experiencia inmediata de haber ganado 2 elecciones, la de la Constituyente y la del Senado. En ambos casos ocupamos el primer lugar en el departamento y ocupamos ese primer lugar cuando yo era candidato que encabezaba lista. Ahora, ¿por qué usted sería mejor que algunos de los que están en la fotografía, por favor? En la fotografía tenemos a Pedro García, tenemos a Mario Cronenberg, y usted nos da otros 2 nombres más que no los conocíamos, la verdad. ¿Por qué usted sería el mejor candidato para el MAS? Básicamente porque de alguna manera yo represento la historia del MAS, ¿no es cierto? Fundamentalmente en el departamento de Santa Cruz soy una persona que ha trabajado por posicionar a los pueblos indígenas en sus expectativas y derechos, a los pueblos indígenas del Oriente, bajo el lema de los otros indígenas también tienen derechos. Segundo, bueno, lo hice eso antes del MAS, ¿no es cierto? Lo hice en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social, que era la ONG que he dirigido durante 12 años en Santa Cruz. Y luego he trabajado muchísimo por el departamento para lograr su integración física. Se han canalizado muchos proyectos de infraestructura caminera, muchos proyectos en materia productiva. Tengo interlocución absolutamente con todos los actores en Santa Cruz. Tengo una interlocución excelente con el empresariado, tengo una excelente interlocución con la clase media, tengo interlocución con las universidades, con la inteligencia, con la intelectualidad cruceña, también con los sectores sociales, tanto de la ciudad como del campo, con los distintos actores políticos. Entonces, de alguna manera hay una acumulación de experiencia, hay una acumulación de conocimiento que me permite sentirme como mejor ubicado en cuanto a los desafíos para el departamento y obviamente en cuanto a la posibilidad de rearticular, cohesionar y fortalecer al movimiento del socialismo para ponerlo como estructura al servicio del departamento. Bueno, mire, José, yo no formo parte de la estructura del Ejecutivo y no sé si habrán hecho alguna deliberación al respecto, fundamentalmente en el gabinete del área de seguridad. Indudablemente hay muchos temas que el señor Camacho debería esclarecer ante la justicia, ¿no es cierto? Pero si es el momento el más adecuado o no, es un tema que yo me abstraigo en términos de cálculo político, y en esto quiero ser absolutamente categórico. Yo no hago cálculo político al respecto porque hay una persona, una indígena, una mujer humilde que ha presentado una denuncia y cuando menos nosotros tenemos que respaldarla porque no es una persona que está cometiendo un abuso, un atropello, es una persona ni está buscando un protagonismo, ¿no es cierto? Es una persona que ha encarnado la discriminación racista, ha encarnado la persecución, ¿no es cierto? Y ese sentimiento, ese símbolo lo expresa esta exdiputada, y desde ese punto de vista, más allá de cualquier cálculo político, yo pienso que hay que respaldar a la exdiputada en la formulación de una denuncia judicial contra el señor Camacho. Es decir, obviamente hay una denuncia, tendrá que substanciarse una investigación, los fiscales tendrán que establecer cuáles son los elementos preconstituidos para calificar los tipos penales y luego definir alguna medida precautoria. Pero yo entiendo que desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, los candidatos y candidatas no debemos tener ningún tipo de restricción. Cuando me refiero a restricciones, me refiero a restricciones de orden político, judicial, restricciones de locomoción, ¿no es cierto? Yo condeno mucho que haya grupos de choque, por ejemplo, que insultan a la gente, agreden a la gente, atacan sedes, casas de campaña. El movimiento del socialismo
ha sufrido mucho en la última campaña nacional en este aspecto, y yo no comulgo con ese tipo de cosas, y tampoco comulgaría, ¿no es cierto?, con restringir en una coyuntura político-electoral a alguien que se postula a una candidatura más allá de que sea investigado en la vía que corresponda. ¿Cuál debe ser la actitud de los candidatos que no sean elegidos? ¿Todos tienen que ir a hacer campaña por el que resulte el postulado? Sí, claro que sí. Definitivamente, es decir, hay un compromiso. Si Mario Cronenbol es el elegido para postular a la gobernación de Santa Cruz, Carlos Romero debe apoyar a Cronenbol. Hacer campaña por él, si ese fuera el caso. Va a pedir a él que haga campaña por usted. Hacer campaña por él, y si usted es elegido, le va a pedir que le haga campaña por usted. Sí, correcto. Él sabe bailar, yo sé cantar, así que podemos complementar. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.